Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Hola y bienvenidos un día más aquí, a los Cuentos del Sabio. Un programa de divulgación histórica para ti. Un podcast con los temas más interesantes del pasado del hombre. Un lugar de encuentro para todos y también, ¿por qué no?, un momento de tomarse un descanso y entretenerse mientras nos sumergimos en una gran aventura juntos. Te invito una vez más a que seas parte de esta pequeña comunidad de aprendices de sabio y hoy hablaremos de Europa. Y completamos el podcast que dejamos con el título de la Unión Europea porque lo que viene a continuación es la crónica de un divorcio muy sonado. El Reino Unido decide por referéndum salir de la Unión Europea. Hablamos, por supuesto, del Brexit. En mörk uendelig mark ned mot et blytungt hav. En sen oktoberaften under en himmellag. La vida, como todos la entendemos, es un arte. Vivir significan muchas cosas, aunque la vida debería ser sencilla. En muchas ocasiones lo hacemos complicado, arduo y muy estresante. No hace falta mencionar por qué, ya que desde el minuto 1 que suena el despertador y abrimos un ojo, suceden muchas cosas, y muchas de ellas relacionadas con nuestras propias emociones. Entre todo este mare magnum de experiencias está la de relacionarnos con los demás, y esto también es un arte. Un factor clave para nuestro bienestar emocional depende de esto. Por eso disponer de habilidades sociales es tan importante como no ir desnudo por la calle. Parece fácil, pero no lo es. Eso sí, todos podemos aprender y todos podemos pulir este aspecto. Hablemos un poco de cuáles son esas habilidades. Primero hay un lenguaje no verbal, porque la cantidad de músculos faciales delatan mucho de lo que somos o de cómo nos sentimos en ese momento. La mirada acompaña a la conversación y dominarla y gestionarla correctamente nos ayuda a, por ejemplo, convencer o simplemente hacer que alguien se sienta bien contigo. Una sonrisa puede indicarnos cercanía, dulzura o amabilidad. Jugar con la postura corporal puede ayudar a la afectividad. Los gestos también enfatizan nuestras relaciones. La voz acompaña más de lo que pensamos a la palabra. El tono, el volumen, la fluidez, el ritmo, todo bien armonizado, hace magia para con los demás. No podemos omitir cuáles son las habilidades que necesitamos incluir en nuestra vida con los demás. Escuchar al otro, aprender a iniciar una conversación, también saber cómo formular preguntas, saber dar las gracias, saber presentarnos a otros y presentar a los demás, saber hacer un cumplido con afecto, aprender a pedir ayuda, ser capaces de dar y recibir instrucciones, saber pedir disculpas, aprender el arte de la persuasividad, conocer y expresar nuestros sentimientos y entender los sentimientos de los demás, saber reaccionar ante el enfado del interlocutor, resolver situaciones de miedo, ayudar a los demás, ser empático y compartir emociones, aprender a negociar, consensuar y llegar a acuerdos, recurrir al autocontrol en situaciones difíciles.
defender nuestros derechos y rehuir de peleas dialécticas o de cualquier tipo. Y todo esto llevémoslo a un nivel distinto, porque hay personas que tienen que tener aprendido estas habilidades personales con nota para convertirse en negociadores. Y me refiero a los altos funcionarios del Estado, como lo son los de la Unión Europea, que se enfrentan a la difícil tarea de llegar a acuerdos con terceros países, o como es el caso de hoy, el de saber encauzar las negociaciones con la implacable Gran Bretaña para que ambas partes consigan un beneficio mutuo y justo. Comenzamos. Fue un día lluvioso de junio de 2016 cuando el Reino Unido hace oficial su salida de la Unión Europea, después de un referéndum en el que la población votó a favor de esta salida, con tan solo un 51,9% de los votos frente a un 48,1% que se mostró en contra. Es cierto que el resultado fue muy ajustado, pero suficiente para que la historia de este país y de la Unión cambiaran contra todo pronóstico. Hablamos del Brexit, un acrónimo de dos palabras en inglés, Britain y Exit, que se ha popularizado para referirse a este acontecimiento que todavía no tiene un final claro. Y es que el matrimonio llega a su fin, el divorcio ha comenzado porque las condiciones de la salida son tremendamente complejas. Este momento en el que vivimos los europeos tiene dos aspectos claramente negativos. El primero es que después de tantos años la Unión empieza a replegarse. La incorporación constante de un gran número de países ha dado paso a un parón en seco. Esto realmente debilita a Europa. Y un segundo aspecto es que no es un país cualquiera, es uno de los grandes motores del continente. Por ejemplo, en 2014 los británicos apoyaron el proyecto europeo inyectando más de 11.000 millones de euros, y esto le convertía en el tercer mayor contribuyente neto. ¿Significa esto el principio del fin de la Unión Europea? ¿Significa un fracaso para el Reino Unido? ¿Será un precedente para impulsar a aquella población euroescéptica a movilizarse en sus propios países? ¿Cuál es el futuro de Europa cuando las negociaciones hayan acabado? ¿Y cuál será su posición internacional respecto de Rusia, China o Estados Unidos? Os voy a leer literalmente el mensaje de su primera ministra, Theresa May, en 2016, cuando hizo el anuncio oficial, porque no tiene desperdicio. Después del Brexit, Gran Bretaña quiere seguir siendo un buen amigo y vecino de Europa, sí. Sé que hay algunas voces que piden un acuerdo punitivo que castigue a Gran Bretaña y desaliente a otros países a tomar el mismo camino. Y aunque estoy segura de que este escenario nunca tendrá que surgir, aunque estoy segura de que se puede llegar a un acuerdo positivo, tengo igualmente claro que ningún acuerdo para Gran Bretaña es mejor que un mal acuerdo para Gran Bretaña. Desde Bruselas se pone en marcha la maquinaria diplomática. Las negociaciones iban a ser durísimas. Michel Barnier fue designado como coordinador del Brexit en el Parlamento Europeo. Mientras tanto, la situación en el Reino Unido no era mucho mejor. Hay que tener en cuenta que casi la mitad del electorado no quería salir de Europa.
Muchas voces se alzaron con gritos de detengan el Brexit o salven a Gran Bretaña. Esto ya nos indica una fractura social en el Reino Unido. Este es el punto de inicio de 5 agónicos años de diplomacia por ambas partes. Quiero detenerme en unas palabras que dijo Winston Churchill, que decía lo siguiente: la diplomacia es el arte de mandar al carajo a la gente de un modo tal que incluso pregunten por la dirección. Imaginaos por dónde quiero ir. El coordinador del Brexit ante el Parlamento, Guy Verhofstadt, creó un grupo directivo del Brexit con representantes de todos los principales grupos políticos del Parlamento Europeo. Estuvo varios meses redactando directrices para las negociaciones. Sin embargo, los acuerdos tomados por este grupo se filtraron a la prensa. En el mismo momento en el que Theresa May, por otra parte, puso en marcha su artículo 50, que es nada más y nada menos que la declaración en el que el Reino Unido se compromete a salir de la Unión Europea en un periodo de 2 años. Nuevamente, este grupo directivo del Brexit se reúne esta vez para analizar el contenido del artículo de la primera ministra. La importancia de este artículo radica en que una vez que se ponga en marcha este artículo comienza la cuenta atrás. En teoría son 2 años para negociar la separación. La división en el Parlamento británico también es palpable en esta salida y por eso Theresa May llama a unas elecciones generales con la esperanza de fortalecer su mayoría en el Parlamento. Sin embargo, pierde. Theresa sigue siendo la primera ministra, pero para tener la mayoría en el Parlamento necesita llegar a un acuerdo con un pequeño partido irlandés, el DUP, que lleva en su mano 10 votos a su favor. A partir de aquí comienzan las negociaciones. Hablamos de junio de 2017. Quedan 648 días de la salida del Reino Unido. Antes de que los británicos hablen, primero había que resolver 3 asuntos vitales de la separación. En primer lugar, las obligaciones financieras. También había que resolver los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido. Y el tercero y más conflictivo, el gran problema que presenta ahora la frontera irlandesa. Los británicos quieren enseguida comenzar las negociaciones con la intención de llevar un poco la sartén por el mango. Pero aquí tenemos a un grandísimo diplomático del que luego hablaré un poquito, que es Michel Barnier. Michel Barnier deja claro a los británicos que esto no es así, que las condiciones las pone la Unión. Y es lo que él va a llamar la secuenciación, es decir, primero la secuenciación y luego la nueva relación. El secretario para el Brexit en el Reino Unido habla diciendo lo siguiente: hemos mantenido conversaciones intensas pero constructivas. Es evidente que queda mucho por hablar y trabajar antes de obtener resultados. En última instancia, conseguir una solución requerirá flexibilidad por ambas partes. La delegación de la Unión Europea estaba bien preparada. El grupo directivo del Brexit escribe un artículo con un tono duro para los principales periódicos europeos. 3 semanas más tarde, las negociaciones se encuentran en una encrucijada con el tema sobre el acuerdo financiero. El asunto tiene una clara lucha dialéctica cuando en el Parlamento británico se dijo literalmente que si la Unión Europea quería un céntimo más, se podría poner a silbar. La respuesta por parte de Europa, por parte de Michel Barnier, no se dejó esperar. Era la siguiente: no oigo ningún silbido, solo un tic-tac del reloj.
En el verano del 2017 las negociaciones del Brexit no van a ninguna parte. Si no se llega a un acuerdo en 18 meses nos encontraríamos ante una situación en cuanto a las fronteras tremendamente complicada. Largas filas de camiones, arduos controles de todas las importaciones y exportaciones y con ciudadanos normales que necesitan un visado para viajar. ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿Se va a convertir el Reino Unido en un país como China o Zimbabue? Una salida no negociada sería, pues, un horror. Uno de los grandes problemas por solucionar es el de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Cuando Gran Bretaña se unió a la Unión Europea, el problema desapareció, pero ahora emanan los fantasmas del pasado. Recordemos que el conflicto en la isla de Irlanda terminó en 1998. Desaparecieron los soldados y sus puestos de control. Cuando Irlanda del Norte se vaya de la Unión, las fronteras volverán a aparecer. Y aquí hay uno de los grandes problemas entre las relaciones de la Unión Europea y el Reino Unido. ¿En qué se traduce esto? Que puede significar que de nuevo haya víctimas en ambas partes. Muchas personas perdieron parte de sus familiares, muchas familias estuvieron en duelo. Una frontera rígida entre el norte y el sur supondría crear, una vez más, un punto de atracción de problemas. Utilizar esto como negociación sería peligroso. Europa ha traído la paz y en Europa se puede perder la paz. La prioridad, por lo tanto, es asegurar que no vuelva a pasar. El secretario británico para el Brexit, David, decía que, consideraba que esto no era un problema, pues el gobierno de Londres sabe perfectamente quién entra y quién sale, y los sistemas de vigilancia son muy efectivos. Se necesitaba una frontera abierta, por lo tanto, el problema es que con la salida de Europa la frontera no puede estar abierta. La postura británica, o mejor dicho, la visión que los diplomáticos británicos ven en la frontera irlandesa, es que Europa lo está castigando. Entre los políticos británicos existe un abanico de opiniones acerca de cómo llevar a cabo la salida. Los más radicales opinan que se salga de la Unión sin acuerdo con Europa, pero otro grupo está a favor de una salida pactada. Y es que el problema viene aquí, porque es una contradicción, ya que salir de Europa significa perder los privilegios de la libre circulación de mercancías y personas. Con el problema irlandés se deja claro que las conversaciones iban a ser muy largas y que iban a tardar mucho más de lo esperado. El 29 de marzo de 2019 se marcaba como fecha tope para esta salida. Los británicos, movidos por la división, buscaron una nueva estrategia. Trataron de eludir al negociador oficial y empezaron a hablar con los jefes de los Estados miembros. Es decir, querían evitar a Michel Barnier y querían dividir Europa, proponiendo a otros países de la Unión Europea acuerdos ventajosos. Es curioso porque los británicos se suelen salir con la suya, en este caso no pudo ser así. La Unión Europea se mantuvo muy firme, no sin ciertas rivalidades internas, incluso en el seno de este grupo directivo del Brexit, pero le dijeron clarísimamente a Gran Bretaña que no se podía hacer eso.
Otro de los asuntos en conflicto es el problema que plantea el número de ciudadanos de la Unión que viven en el Reino Unido. La propuesta británica es clara. Los ciudadanos de la Unión en el Reino Unido deben solicitar la garantía de sus derechos existentes después del Brexit. Esto es lo que se ha llamado el Settled Status. Es lo que equivaldría a un permiso de residencia para poder vivir legalmente en el país. Si eres ciudadano de la Unión Europea o familiar de un ciudadano de la Unión Europea, deberás solicitarlo si deseas permanecer en el Reino Unido. Pero la postura de Europa es que simplemente puedan declarar que quieren que se mantengan sus derechos. A finales de noviembre de 2017, las negociaciones entran en una fase crucial. Los británicos querían iniciar de inmediato las conversaciones, pero Europa insiste en la secuenciación. Primero, hay que avanzar lo suficiente en los 3 temas de la separación. Se acercaba el momento de la verdad sobre el progreso alcanzado. Theresa May está volando a Bruselas para hablar sobre los últimos temas del acuerdo. Nadie duda del acuerdo, pero no fue así, porque la primera ministra británica se molestó por la petición que se hizo de que tenía que haber una declaración. Y es que parece que uno de los miembros del grupo directivo del Brexit filtró información en una entrevista de televisión. En sus palabras, a los británicos no les gustó lo que escucharon sobre la frontera irlandesa. La situación se encuentra en el filo de la navaja. Se hicieron muchas llamadas y todo el mundo esperaba que la señora May regresara a Bruselas. Y así fue, después de hacerse cambios sobre la cuestión irlandesa, añadiéndose un párrafo adicional que tuvo por nombre el muro de contención de la frontera irlandesa, y en el que se dice en su artículo 49 que no hay fronteras rígidas entre Irlanda del Norte e Irlanda, y en el artículo 50 dice que no hay fronteras rígidas entre el Reino Unido e Irlanda del Norte. De esta manera se evitan las contradicciones. Tras algo más de 2 años desde el referéndum, parece que se ha llegado a un primer acuerdo, pero unos días después Theresa May cuestiona el acuerdo financiero. David Davis propone o pone en duda el acuerdo fronterizo irlandés. Tras el acuerdo sobre las 3 cuestiones de la separación, ahora se inician conversaciones sobre cómo ven la Unión Europea y el Reino Unido su futura relación. En marzo viajan a Londres para hablar con David Davis y con la primera ministra. La reunión en Downing Street parece salir bien. El Reino Unido necesitaba tomar una decisión. Theresa May, junto con sus ministros, buscan publicar un libro blanco con los planes británicos para la futura relación entre ambos. Pero nuevamente comienzan los desacuerdos. Ambos gabinetes sacan su artillería pesada. Para los británicos se plantean 2 opciones.
Por un lado, la propuesta de David Davis, que es crear una especie de mini unión entre la Unión Europea, los europeos y el Reino Unido en pie de igualdad. Pero si estamos en pie de igualdad, cada vez que queramos cambiar algo tendremos que preguntarles si están de acuerdo. La segunda opción es la que propone Theresa May, cuya propuesta era la de entrar en el mercado único solo con bienes. Una opción muy peligrosa, porque va en contra del principio europeo de integridad del mercado interno y de la indivisibilidad de las 4 libertades. Aceptarlo supondría una competencia desleal, una especie de dumping. Estamos en un punto de inflexión porque se ponen en juego los propios cimientos de la Unión. Los británicos no parecen respetar los principios fundamentales y los europeos se lo recuerdan. En palabras de Michel Barnier, dice lo siguiente: cuando se habla del mercado único, no puede tratarse solo de la libertad de circulación de bienes, servicios o capitales, sino que también se trata de la libertad de circulación de las personas. Si quitamos uno de esos elementos, se destruye el concepto del mercado único. Finalmente, el proyecto que triunfa para la futura relación lo gana Theresa May. David Davis y el que será el actual primer ministro ahora mismo renuncian a sus carteras ministeriales. Es el costo que tuvo que pagar la primera ministra. Y aunque la propuesta de May no se ve con muy buenos ojos, se decide no criticarla abiertamente desde Europa para poder mover las negociaciones. Ahora lo importante es cómo solucionar la brecha que existe entre ambos. Llegamos al verano de 2018 y parece que hay una tregua, pero en septiembre Barnier y el nuevo secretario británico para el Brexit, Dominic Raab, tienen encuentros difíciles. Raab fue tajante cuando dijo que si no aceptaban las demandas del Libro Blanco, la Unión Europea sería responsable de crear fronteras. Esta idea tuvo una respuesta muy contundente por parte de la Unión como inaceptable. Las negociaciones habían fracasado si las palabras de Raab eran literalmente como las dijo. Parece ser que Raab tuvo que matizar y se consiguió salvar las negociaciones. Quedaban 7 meses para la salida y la cuestión de la frontera irlandesa era un problema central. La propuesta de May, la única que existía, no lo solucionaba. Se había cometido un error táctico. Las tensiones estallan cuando Theresa May presenta su plan al Consejo Europeo. La primera ministra anuncia que no se puede tolerar el rechazo de las propuestas de la otra parte. Más tarde, y dirigiéndose a la ciudadanía británica, asegura que no va a consentir un mal acuerdo y que Gran Bretaña no tiene miedo de irse sin ningún acuerdo. Pero en la Unión Europea, Michel Barnier critica sus palabras. Asegura que Theresa conoce perfectamente los riesgos de la salida británica sin acuerdo.
En cuanto al asunto de la frontera irlandesa, se sigue con la situación un tanto contrapuesta. Por un lado, todo el mundo quiere una frontera abierta que evite conflictos, pero sí esto implicaría necesariamente que las mercancías estarían en la Unión sin seguir las normas. Esto es lo ideal para el Reino Unido, pero un desastre para Europa. Es el mes de octubre. Al final, Barnier y los negociadores británicos llegan a un compromiso, pero cuando May envía a Raab a Bruselas a ultimar detalles, vuelve a ocurrir lo inesperado. Raab empezó a cuestionar algunos puntos que se habían acordado. Exigía una salvaguarda. El asunto irlandés nuevamente está en el orden del día. Noviembre llega con un nuevo intento para llegar a un acuerdo sobre la salvaguarda que se le exigía a los británicos acerca de la frontera irlandesa. Finalmente se llega a un acuerdo escrito en un documento de casi 600 páginas. El documento establece los 3 problemas de la separación, incluyendo la salvaguarda de la frontera irlandesa. También se acepta un periodo de separación en el que el Reino Unido y la Unión Europea seguirán negociando la futura relación. El principal impedimento, la salvaguarda de la frontera irlandesa, se solucionó manteniendo Irlanda del Norte y el Reino Unido en una unión aduanera temporal con la Unión Europea, pero falta ser aprobado por el Parlamento británico. Por fin llega el 2019 y el Reino Unido tendrá que abandonar la Unión Europea. May busca renegociar la salvaguarda de la frontera irlandesa, pero Europa se niega. Se realiza una nueva votación y el resultado es en contra de la última propuesta. ¿Y ahora qué? Se vuelve a hacer necesario llegar a un acuerdo entre los partidos políticos británicos. El acuerdo de May ha sido descartado y la primera ministra podría encontrar una mayoría alternativa con los partidos de la oposición, pero no lo hace. Los partidos de la oposición votan a favor de una revisión, mientras que los conservadores de May votan a favor de otro acuerdo. Y todo esto irrita a Bruselas. La estrategia de la primera ministra es de presión y también de ganar tiempo, y está provocando un auténtico enfado en Europa. La paciencia se está agotando. Teresa ha llegado a Estrasburgo, donde se dispone a hacer una declaración unilateral sobre cómo cree que debe interpretarse la salvaguarda de la frontera irlandesa. Se produce una segunda votación en el Parlamento del Reino Unido y nuevamente sale en contra de May. Theresa May se ve obligada a pedir un aplazamiento de 3 meses. Europa le concede solo 2. Toda esta situación refleja una enorme crisis en el Reino Unido. Theresa May vuelve a perder el tercer voto, vuelve a Bruselas y le conceden un plazo más largo. Y así es como queda todavía el asunto. Me gustaría en estos últimos minutos de podcast hablaros de las últimas noticias acerca del Brexit y pasaré luego a contar unas cuantas reflexiones que me han surgido de aprender esta etapa de la historia, entre comillas, porque quiero dejar claro que lo que he hecho en este podcast no ha sido divulgación histórica, sino ha sido una crónica. No podemos hablar de historia con tan pocos años en
en el tiempo. Tenemos que hablar de historia por lo menos a partir de unos 40 años aproximadamente. Bien, la Eurocámara cierra la etapa del Brexit con la ratificación de un acuerdo comercial. Esto es parte de un artículo que he leído en internet y habla pues de cómo las cosas se van encauzando poco a poco, ¿no? Hay que tener en cuenta que hablábamos de 2 años, que se postergó a 5 años y ahora estamos todavía con flecos de negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y también habla en este artículo de Michel Barnier, el negociador europeo que ya no es negociador europeo, y que dice las siguientes palabras que me parecen muy interesantes. Dice: es un divorcio, es una advertencia y un fracaso de la Unión Europea del que tenemos que extraer lecciones como hombres y mujeres políticos aquí en el Parlamento Europeo, en el Consejo, en la Comisión y en todas las capitales. Porque el 52% de los británicos votaron en contra. Hay razones para esa cólera social y tensión que existía en el Reino Unido, pero también en muchas regiones de Europa. Nuestro deber es escuchar los sentimientos de la gente. No hay que confundir indignación social con populismo. Hay que hacer todo lo posible para responder en todos los Estados miembros, reivindicar de forma incansable. Pues bien, me gustaría contaros unas cuantas reflexiones de todo lo que hemos aprendido, y yo el primero, porque no tenía muy claro este tema hasta que me he puesto con él, es que el Reino Unido es una grandísima potencia que está dejando de serlo. Tiene una debilidad muy grande y se ha visto sobre todo en estas negociaciones. A pesar de su capacidad diplomática, no tiene mucha más margen de acción. Aparte de eso, tiene otros problemas, sobre todo, por ejemplo, el problema de Escocia. Tiene muchos francos abiertos y es probable que sea un país que termine por desaparecer. No lo digo yo, lo dicen muchos profesionales que hablan de las relaciones internacionales. Pero Europa también se está replegando y además también tiene enemigos como China y Rusia, que son bastante poderosos. Por otro lado, se ve claramente que los británicos tienen una tradición diplomática excelente, pero también se ve claro que ha habido una gestión impecable por parte de Michel Barnier. Gracias a él se ha conseguido frenar esa máquina diplomática británica y mantener el espíritu de la Unión Europea, los principios de la Unión Europea. Y por otro lado, y quizás lo más importante, es que esto tiene que ser para todos los europeos una experiencia muy profunda para plantearnos más en serio la unión política. Una unión política que estamos dejando pasar, que estamos dejando, perdiendo oportunidades realmente, ¿no? Si tuviéramos una unión real, ¿no? Y hasta aquí esta reflexión que me parecía interesante compartir con vosotros. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Yo desde luego he aprendido mucho porque no tenía mucha información más allá de la radio o de la televisión y profundizar en este tema me ha servido también para valorar muchas cosas de Europa, ¿no? De la importancia que tiene Europa. Yo soy claramente europeísta. Ya os he dicho que este podcast no era para nada objetivo, ¿vale? Y nada más, recordaros que me podéis seguir en Instagram como fer.pod y en Twitter como ferpod. Y también en la página web ferperpod.home.blog. Y sobre todo, lo que os doy las gracias a todos es por dedicarme vuestro tiempo, que sé que es muy importante. Un saludo y hasta el próximo podcast.